Buenos días. Buenos días, compañeros. Vamos a empezar la sesión académica del día de hoy. Paco, muchas gracias. Gracias por apoyarnos, por darte el espacio. Todavía hablas español, ¿verdad? Sí, todavía. Excelente, muy bien. Porque si no, luego no te vamos a entender varios. Ah, no, no, todo en el idioma original, ¿verdad? Lo bueno es que te agarramos después de un buen rato de vacaciones muy merecidas que tuviste y nuevamente activarte, ¿va? Sí. Excelente, perfecto, muy bien. Gracias, Paco. Recibí un saludo de la doctora Ruiz Canal, de nuestra directora general, la doctora María Soledad Ruiz Canal, del doctor Gabriel Molotla de León, nuestro director de Desarrollo Institucional. Estamos muy agradecidos contigo por el espacio que nos da. Y bueno, pues ya ampliamente conocido por todos nosotros. De cualquier manera, bueno, pues voy a comentar, si me permites, antes de darte la palabra, tu reseña curricular. Déjame, Paco Francisco Manuel Porras Parral estudió la licenciatura en psicología ahí en la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la Universidad Juárez. Actualmente acabas de finalizar tus estudios de maestría en Ciencias de la Salud en la Facultad de Medicina y Nutrición también de la UJED. Y bueno, ha realizado diversos cursos de actualización en temas de tanatología, talleres de acompañamiento en la enfermedad crónica y terminal y en el duelo por Grupo CREARE en la Universidad, en la República de Guatemala, diplomado en tanatología por el Centro de Capacitación Profesional en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, prevención y tratamiento de duelo complicado por el Instituto IPIR, en duelo y pérdidas en Barcelona, España, taller de acompañamiento en la enfermedad crónica y terminal y en el duelo, tanatología educativa, habilidades de relación de ayuda, cuidados paliativos en el Centro San Camilo en Guadalajara, Jalisco. También ha sido docente en el programa de la licenciatura en psicología de la Universidad José Vasconcelos, Universidad Autónoma de Durango, y suplente en la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de Durango. También ha elaborado como acompañante paliativo en la Fundación Stella Vega a pacientes con enfermedad renal y familiares en clínicas Sanefro en Guadalajara, Jalisco, en Colima, Guanajuato, Michoacán y Tijuana. Y bueno, actualmente atiende consulta privada. Entonces, pues todo un currículum, pero también destaco mucho, Paco, tu sensibilidad, tu persona, tu capacidad de empatía que tienes tanto para la gente que te conocemos como para tus pacientes. Y creo que eso también es algo sumamente válido que luego, pues a muchos nos gustaría tener, ¿no? Entonces, esa parte es la que yo rescato en el sentido de lo que vamos a hablar hoy, que es duelo por suicidio y que necesita muchísima empatía, muchísima conexión con el paciente y bueno, pues son características que a ti te definen. Muchas gracias, Paco, por estar con nosotros y te dejo la palabra. Muchas gracias, maestro. También muchas gracias a la doctora Ruiz Canal, al doctor Molotla y al Instituto de Salud Mental por permitirme compartir algo de este tema que, pues, es como una herida, ¿verdad?, que tenemos ahorita en la actualidad como comunidad. Y pues esperemos que esta ponencia que voy a dar sea parte de, pues, de esa cura o de esa posible visión de cura que queremos hacer para trabajar en la población de Durango y pues también en nosotros, en nuestra práctica clínica y como familiares que vamos a estar acompañando o que podemos vivir algún proceso de esta índole. Entonces, bueno, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Les traje una pequeña presentación. Me dicen si se alcanza a visualizar. Sí, sí, listo. Muy bien, bueno, pues voy a empezar. El tema, duelo ante la muerte por suicidio, ¿verdad? Estaba revisando algunos textos hace poco y vaya que es un mundo hablar de suicidio, es un mundo hablar de los procesos que vienen adyacentes a la circunstancia. ¿Por qué? Pues por todo lo que llega a ir o a estar detrás de todo lo que está sucediendo, de todo lo que se presenta. Entonces, bueno, traté
de contraer cierta información que me pareció bastante útil, abordándolo específicamente en el duelo. ¿Por qué en el duelo? ¿Por qué? Porque si trabajamos el suicidio, pues bueno, lo vamos a ver desde la perspectiva médica, la perspectiva psiquiátrica, la perspectiva del familiar que se quedó aquí, la perspectiva propia de quien lo intenta. Entonces, traté de abordarlo desde una perspectiva muy particular, que es el fenómeno tanatológico o los procesos de duelo de quien está viviendo una circunstancia de esta índole. Algunas nociones básicas, me dicen si se cambió la pantalla, si no me comentan aquí por los comentarios. Algunas nociones Y todo bien, todo básicas. bien. Excelente, muchas gracias, maestro. Nociones como muy básicas para profundizar después en lo que es el duelo por suicidio. Pues tenemos que todo suceso de pérdida en nuestra vida va a involucrar un desprendimiento. Hablar de pérdidas es hablar de que algo va a desaparecer. La tanatología y el abordaje de los procesos de duelo, pues nos dice que más allá de la pérdida de los seres queridos, nosotros nos podemos ver inmersos en una realidad donde podamos perder objetos, cualidades, trabajo, relaciones afectivas, de amistad. Podemos perder también la esperanza, las ilusiones ante diagnósticos adversos, pero nos dice algo muy marcado. No existe pérdida más profunda y significativa en nuestra vida que la de un ser querido. Cuando se nos arrebata o cuando tenemos la sensación de que alguien especial se ha ido, es uno de los momentos más turbulentos y más catastróficos para muchas personas que podemos llegar a experimentar. ¿Por qué? Porque desde un inicio no podemos observar nuestra vida sin aquellos que le dan un sentido a la misma. Por eso la pérdida del querido es tan agresiva. ¿Por qué? Porque muchas de las veces esas personas, esos otros, esas otras, son lo que les da un sentido a pues, lo que yo soy y a lo que voy a planear y voy a visualizar. De esto se genera el ya conocido proceso de duelo. ¿Qué nos dice que son los procesos de duelo? De entrada me gusta mucho esta definición que propone Carmona. ¿Por qué en específico escogí esta? Dependiendo del autor y dependiendo también del enfoque psicológico o profesional, vamos a encontrar diversas terminologías o etiologías de la palabra. En específico me gusta mucho esta porque dice es una demostración que se hace para manifestar un sentimiento por la muerte o por la pérdida de algo. Y nos dice, sus características son que se va a expresar con dolor, con lástima, con aflicción o con pesar. También se me hizo muy interesante especificar las diferencias entre la terminología en inglés y en español. ¿Por qué? Porque cuando buscamos información, y si también ustedes lo llegan a hacer, no solamente desde el tema de la muerte, sino lo que engloba el suicidio también, pues van a ver que la nomenclatura americana o en inglés nos dice que hay dos tipos de definiciones o de momentos, uno que es el bereavement y otro es el grief. Nos dice el bereavement es este estado que resulta de el proceso que se genera cuando muere alguien que es muy querido para nosotros, y grief o duelo en español es ya el proceso o respuesta emocional ante esa pérdida. Entonces pudiéramos decir que el grief está muy ligado a cualquier tipo de pérdida, a esta respuesta emocional, pero el bereavement está muy ligado a la pérdida en específico por la muerte de un ser querido. Entonces, cuando ustedes busquen artículos académicos, información en inglés, tengan como muy clara esta noción de los diferentes términos. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Sabemos que la persona que experimenta un duelo, una pérdida, en alguna de las etapas va a estar buscando información. ¿Para qué? Para darle una especie de sentido. Lo que más vamos a buscar nosotros en el duelo es dar un sentido. Esta palabra sentido es lo que quiero que se remarque ahorita. ¿Por qué? Porque tiene mucho peso en la muerte por suicidio. Pero entonces, al buscar darle este sentido, vamos a buscar de manera incesante y constante literatura o espacios que nos permitan comprender. Entonces, si comprendemos desde la base la diferencia en las palabras en inglés, pues vamos a poder darle un sentido tal vez a nuestras búsquedas. Y tenemos una última palabra, último proceso, que es el mourning o el luto,
que es un proceso ya de adaptación a la pérdida, donde se incluyen los rituales socioculturales y religiosos. Dentro de toda la nomenclatura o dentro de todos los textos, en lo personal yo, Francisco Porras, y lo que he leído, me gustan mucho las etapas que se dividen en tres momentos específicos. Una es la etapa de impacto, otra de repliegue y otra de recuperación. ¿Para qué sirven estas tres etapas que nos propone la literatura? Para adaptarnos y armonizarnos. Cada una tiene ciertas características que hay que tener en cuenta como profesionales de la salud, pero también como personas que podamos estar acompañando. Tenemos una etapa de impacto primeramente, donde la persona que sufrió esa pérdida puede experimentar un shock emocional, también derivado o llamado embotamiento, o una liberación emocional intensa. ¿Por qué hacemos mucho énfasis en la liberación emocional? Me ha tocado escuchar casos donde me buscan para un proceso de duelo, preguntamos un poquito el tiempo, oye, pues cuánto tiempo lleva, qué pasó, qué está sucediendo. No, pues acaba de morir ayer y está llorando todo el día y nos preocupa. Bueno, si nos vamos a la normalidad del proceso, está en la etapa del impacto. Hay una liberación emocional muy abrupta, muy intensa y poco controlable muchas de las veces. ¿Qué se vive en la etapa de impacto? Vivimos los ritos sociales y familiares para después pasar a una etapa de repliegue. ¿Qué pasa en esa etapa de repliegue? Preguntaremos. Pues bueno, se finalizan los rituales. ¿Los rituales de qué índole? Religiosos, personales, familiares, etc. En esta etapa es donde las personas pueden vivir mucho una etapa o un momento de soledad, donde todos los que estaban alrededor de esa persona, cobijándolo, las redes de apoyo, pues tienen que seguir con su vida. Entonces, tal vez mi amigo, mi familiar, mi mamá, el profesional, etcétera, pues tiene que seguir también con su vida y se va a tener que alejar y va a estar menos presente que en un inicio. Y también se da esta cuestión de la presión social. ¿Por qué hago énfasis mucho en estas etapas? Si lo podemos ir visualizando desde ahorita, en alguna de estas, derivado de ciertos factores sociales que vamos a ver más adelante, se puede empezar a generar lo que es la dificultad en el duelo por suicidio. Y esta puede entrar una presión social, la necesidad de estar bien, de hacer como que nada pasó, de ligarnos a una realidad previa a la pérdida, etcétera. Y por último, si la persona o el doliente realiza su proceso de manera natural, se da una recuperación. Hay un retorno a un funcionamiento previo, no en un 100%, aclaro, puede ser un 80, un 90, hasta un 70, pero es muy complejo que podamos retornar a un funcionamiento previo. ¿Por qué? Porque no vamos a ser las mismas personas. Y al no ser la misma persona, no voy a realizar las mismas actividades de la misma manera. Entonces, quería aclarar mucho esta parte. ¿Y qué pasa? Como nos estamos recuperando del impacto inicial y de toda la sintomatología presente, pues podemos posteriormente rehacer nuestra vida y generar nuevos lazos afectivos. Tenemos que darle honor a quien honor merece. Una de las principales teóricas de este campo es Elizabeth Kubler-Ross, quien nos entregó en sus observaciones y trabajos y textos, pues las etapas del duelo, altamente utilizadas todavía en el presente, discutidas también por otros profesionales. Se están encontrando nuevos métodos de intervención más activa, desde las propuestas como William Worden, como lo es Roberto Niemeyer, como lo puede ser Pauline Boss con el duelo ambiguo, como lo puede ser la doctora Catherine Stier con las cuestiones del duelo complicado. Tenemos también trabajos muy interesantes del doctor Simon, no recuerdo bien el apellido, pero es un doctor de Israel que trabaja también el modelo de dos vías de duelo. Entonces, si bien Kubler-Ross nos entregó también esta guía para saber cómo vivir el duelo, pues sabemos que en la actualidad se pueden trabajar de otras formas. Pero hay que darle su honor por ser la pionera en este campo del saber científico y del saber humano también. ¿Qué podemos experimentar? Pues como ustedes podrán ver, en la circunstancia de duelo afecta de manera multidimensional. Tenemos impacto en la dimensión física, malestares corporales, entumecimiento de algunas zonas del cuerpo, tensión muscular, dolores gastrointestinales. Tenemos impactos emocionales,
tristeza, enojo, ira, indiferencia, asco. Podemos experimentar eso en los primeros momentos. Dimensión cognitiva, pensamientos rumiativos, pensar una y otra vez en el suceso, en los hubieras, en los porqués. La dimensión social se va a ver modificada, claro. Yo tal vez no quiera salir con personas que no han experimentado algo similar a lo mío. No quiero estar en el mundo que me recuerda aquello que perdí. Dimensión conductual, pues dejo de salir, dejo de trabajar, no quiero salir de la cama, puedo experimentar ciertos síntomas parecidos a una depresión. Y también desde la OMS se ha especificado que existe un área espiritual, aunque sea debatida por su acercamiento a la cuestión de religiosidad, pero pues observamos que la dimensión espiritual va más arraigada a la cuestión del sentido de vida y el sentido del propio ser con respecto a la pérdida. Eso también se empieza a cuestionar, se empieza a generar este disgusto con todo lo que yo era y con todo lo que puedo llegar a ser sin eso que perdí, sin aquella persona que se acaba de ir. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? Pues como nos comparte Alberola en un texto bastante interesante que se llama Intervención Individual en Duelo, que le recomiendo mucho, mucho, mucho porque condensa, pero aparte informa, nos dice, el duelo es entonces considerado por la mayoría de los autores como un proceso por el que la persona ha de pasar tras la muerte de un ser querido. Sin embargo, aquí también vamos a hacer énfasis, la intensidad de las emociones, la duración del proceso y la resolución normal o no del mismo depende de múltiples factores. Y aquí es donde vamos a empezar a adentrarnos más en la temática. ¿Cuáles factores rodean al duelo? Tenemos 4 aspectos principales. Tenemos de entrada los personales. ¿Qué quiere decir los personales? ¿Cómo se encuentra la persona para enfrentar la situación? ¿Tiene antecedentes de alguna patología? ¿Tiene antecedentes de alguna enfermedad mental, enfermedad física? ¿Cómo se encuentran las cuestiones de la autoestima, la percepción, el amor propio? ¿Cuenta con un trabajo estable para hacerle frente a esta circunstancia? Etcétera. Tenemos factores relacionales. En lo relacional entra aquí la pregunta, ¿quién se fue o qué se perdió? Hablando de un tema de suicidio, lo relacional es qué persona cometió ya el suicidio. ¿Fue la mamá? ¿Fue el papá? ¿El abuelo? ¿La abuelita? ¿Los hijos? ¿Las hijas? ¿El tío? ¿Quién? ¿Quién se fue? Tenemos que revisar también eso. Aparte de analizar con qué elementos cuenta la propia persona, la relación. ¿Cuál era el miembro de la familia, del grupo, del sistema que se fue? Inclusive del propio área del trabajo. Del área de trabajo, quién se suicidó, quién era, qué papel jugaba en esta relación laboral, en esta relación social. Las circunstancias, pues bueno, estamos hablando de suicidio. El suicidio es una de las circunstancias más impactantes y sorpresivas. No lo esperamos. Un artículo bastante bueno que se llama Familia, Suicidio y Duelo, que está en la página del CEDIER. Se puse aquí en la literatura científica, nos dice, pues el duelo por el suicidio es complejo. ¿Por qué? Porque por más que nosotros querramos tener la noción de control, no va a pasar. El suicida o la persona que cometió el acto siempre lo va a hacer de una manera muy, muy, muy sorpresiva. Nos va a agarrar con la guardia baja. Otros factores circunstanciales es si la muerte se generó por una enfermedad crónica, por algún diagnóstico adverso, causas de violencia que hemos estado experimentando en el país, desapariciones forzadas, asesinatos. Entonces, las circunstancias marcan mucho el posible camino del duelo en adelante. Y también tenemos un factor muy importante del cual quiero hacer hincapié, el social. Estamos preparados, en realidad, preparados y preparadas como sociedad para poder acoger a las personas que están experimentando estos duelos sorpresivos, estos duelos complejos, o la misma tendencia a la felicidad irracional nos ha llevado a limitar los puntos o los espacios de encuentro para quienes están experimentando un duelo. Es algo que quiero dejar mucho como para pensar, porque
La consulta privada me ha permitido mucho contrastar este punto social y una demanda actual que siempre surge es que no tengo dónde poder hablar. No me permiten hablar, no me permiten sentir, me piden en el trabajo que esté dando resultados, me piden en la casa que dé resultados, me pide mi pareja afectiva que sea el mismo de antes. Entonces, el factor social, a veces más que el circunstancial, puede llegar a ser un punto de interés para quien está analizando el duelo y para quien acompaña también alguna de estas problemáticas. Entonces, vamos a ir remarcando estos factores como importantes. ¿Qué pasa? Se ha estudiado que si bien un porcentaje muy amplio de las personas puede llevar a cabo un duelo bastante bueno y adaptativo, en algunos otros momentos, algunas otras personas van a experimentar ciertas complicaciones que se conocen como un duelo complicado. Duelo complicado, duelo patológico, duelo crónico, etc. ¿Cuáles son las características de este duelo complicado y por qué tenemos que hacer énfasis en él? Pues tenemos que el duelo complicado patológico es esta manifestación del dolor del propio proceso con sintomatología prolongada e intensas de duelo, de acuerdo al DSM-5, la versión revisada, si no me falla la memoria, que fue, me parece, publicada en marzo, marzo de 2022, ya incluyó como duelo complicado patológico, ya incluyó un apartado describiendo estas cualidades o estas características y menciona que algunos de los síntomas que se pueden prolongar tiene que tener una duración de 12 meses o más y ser de la misma intensidad que al inicio de la pérdida, ya llegando a afectar, esta es una palabra clave o aspectos claves, llegando a afectar todas las diversas áreas de vida de la persona, la personal, la social y la laboral. Entonces, ¿qué observamos? Que hay síntomas prolongados intensos de dolor, hay un anhelo intenso, hay preocupaciones intrusivas, los famosos porqués, los deberías, los hubieras, hay una pérdida de un sentido de propósito de vida que se alarga con el tiempo, puede haber culpa, puede haber envidia, amargura e ira. Cuando la persona que está doliente o el doliente experimenta emociones positivas o buenas circunstancias de vida, pues también las vive con culpa. La culpa. La culpa es uno de los elementos que vamos a desarrollar más adelante, pero que tienen más inferencia en los procesos de duelo por suicidio. ¿Por qué la culpa? Por lo que no se hizo, por lo que se pudo hacer. Entonces, cuando analicemos los diferentes tipos de duelo y las complicaciones, tenemos que analizar cuál es el fenómeno característico de cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos que en situaciones de violencia, desapariciones forzadas, el principal elemento que puede generar una molestia es el desconocimiento, el no saber qué está pasando, la duda. Duelo por suicidio, la culpa. Duelo, tal vez por asesinatos o situaciones violentas, el enojo. Entonces, si se fijan, cada una de estas o estos fenómenos de duelo está caracterizado por un fenómeno adyacente. Entonces, tenemos que ver, aparte del duelo principal, qué otras vertientes nos pueden llegar a jugar en contra para que se genere esto que estoy aquí presentando, un duelo complicado patológico. También qué puede vivir o qué puede hacer la persona, evitar lugares, buscar constantemente a lo que se perdió o ambas. Evito pero busco, evito pero busco. Imagínense el proceso interno de quien vive este proceso. Estoy evitando pero al mismo tiempo busco. Estoy en esta ambivalencia, indiferencia, en este punto medio donde no encuentro un lugar al cual ir o cual sentir. Observamos entonces que la persona que vive este tipo de procesos se encuentra desbordada, con conductas desadaptativas o se estanca en un estado. Las manifestaciones más comunes dentro del duelo patológico son la aparición de un duelo crónico que se alarga por el tiempo, de un duelo inhibido o retrasado, personas que después de 5 años, de 10 años, de 2 años, me ha tocado, apenas viven el duelo, apenas se dejan golpear por esta experiencia de la realidad. Y el suicidio yo lo metí en el grupo de los duelos traumáticos. ¿Por qué de los duelos traumáticos? Por lo siguiente. Tenemos que los duelos traumáticos pueden ser generados por las muertes inesperadas. ¿Y qué nos dice de la muerte inesperada?
Cuando la muerte ocurre en circunstancias inesperadas y repentinas, el sufrimiento por la pérdida es más agudo y traumático. Palabras clave, agudo y traumático, y las reacciones son más severas y pueden llegar a ser complicadas. Es por esto que el duelo del suicidio entraría dentro de los duelos por muertes inesperadas y esto es desde el propio conocimiento que yo he podido así que abstraer de la experiencia clínica y la experiencia teórica. Me parece que el duelo por suicidio entraría en un duelo traumático. Ojo, esto no es la verdad al 100%. Dependiendo de los autores, dependiendo del acercamiento teórico, como he mencionado previamente, tal vez algunos otros autores engloben el duelo por suicidio dentro de las generalidades del duelo crónico o del duelo inhibido o del duelo retrasado. En lo personal, yo, viendo las características particulares de este momento en el tiempo, me parece que entraríamos dentro de los duelos traumáticos por la agudeza y la severidad de los síntomas que llegamos a observar en las personas que están experimentando el duelo en específico. ¿Por qué el duelo por suicidio es tan característico? Nos dice, de entrada el suicidio de un ser querido es una tragedia devastadora. Hay que darle la naturalidad a la descripción. Es una tragedia devastadora. Tal cual. Porque, ¿qué pasa con la persona que está experimentando en carne propia el ver que su familiar se haya ido? Pues bueno, nos dice, esta persona va a verse inmersa en una situación especialmente agotadora. Agotadora, es desgastante estar llevando a cabo procesos administrativos, la liberación del cuerpo, el arreglo de los ritos funerarios, el arreglo de dónde va a descansar, si mis propias creencias me dicen que va a estar en el cielo o en el infierno, si lo van a castigar. Entonces, imagínense, es agotador. Estamos pensando que pudo haber sido distinto, pensando que no hice. Entonces, nos dice, es especialmente agotador este proceso de duelo en personas que han experimentado un suicidio cercano. Este tipo de muertes inesperadas, nos comenta la literatura, no permite realizar un cierre en la relación. Uno de los puntos por los que se puede llegar a complicar. ¿Qué quiere decir? No se da una despedida. Al contrario de algunos duelos, como la enfermedad crónico-degenerativa, donde sabemos que no hay una cura, médicamente hablando, sino un proceso de desgaste, ahí podemos generar lo que son duelos anticipados, la despedida, el cierre del ciclo de la experiencia, pero en este tipo de duelos, por ser tan repentinos, se genera esta noción de ambigüedad. No me pude despedir. Ese día que amanecí no me pude despedir, estaba yo molesto, estaba yo molesta, hace unos tiempos que no nos hablábamos. ¿Qué tal si eso fue lo que le orilló a que se diera este tipo de suceso, este tipo de resultado? Entonces se genera mucho esta cuestión de no despedida. No hay un cierre real a lo que pasó. Y eso es lo que va a carcomer muchas de las veces a la persona que está experimentando este duelo. Por aquí repetí un poquito, entonces observamos que pues ciertos factores nos van a jugar tal vez en contra para esta experiencia. Pero entonces viene la pregunta, ¿cuáles son algunos de los fenómenos más comunes que podemos encontrar en quienes están viviendo este duelo? Nos dice, quizá las reacciones emocionales primarias que aparecen en los primeros momentos van a depender de varios factores. Factores de duelo, varios factores. Va a depender mucho quién encontró a la persona. Yo como doliente encontré el cuerpo, los restos físicos de la persona. ¿Cómo los encontré? ¿Cómo se encontraba? ¿De qué forma lo encontré? Sabemos, o algunos autores manejan, que también la forma es una especie de mensaje. Entonces es interesante, suena un poquito crudo, ¿va?, que lo diga de esta manera, pero también es interesante para nosotros como profesionales analizar la forma en la que se encontró. ¿Por qué? Porque eso también nos puede decir mucho de cómo se vivieron esos primeros momentos posterior a la muerte o al encuentro con la nueva realidad. Pudimos o no verla y despedirnos,
cómo se nos dio la noticia. Tal vez yo no recibí la ingrata sorpresa de observar los restos físicos, pero me marcaron. Entonces también se basa mucho desde lo social cómo me dio la noticia. ¿Fueron amables? ¿No fueron amables? ¿Me lo dijeron de golpe? ¿No me prepararon? Me ha tocado escuchar noticias, ¿no? De que te hablan y luego, oye, ¿sabes qué? Ya se murió, estaba así, 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 y pues ya pasó otra cosa. Entonces la persona se queda en shock. ¿Cómo? ¿Cómo que ha muerto? ¿Y cómo que murió así? Sí, sí, bueno, déjame ver porque tengo que manejar los trámites burocráticos. Y cuelgan, se despiden. ¿Cómo creen que se quedó la persona? En el limbo, ¿verdad? Apenas digiriendo la noticia. ¿Qué va también a verse inmerso en esta temática? Pues el grado de convivencia, qué tan cercano yo era, qué eran los aspectos relacionales, es inesperado, hubo casos previos, es la primera vez que se generó y la definitiva, cuánto tiempo transcurrió desde que se realizó o se dio la muerte hasta que me avisaron. Hay familias que por el secreto, que por no querer lastimar al resto de los familiares, lo transmiten hasta mucho tiempo después. Pasa mucho con los niños, ojo, pasa mucho con los niños y con los jóvenes que por no querer exponerlos a este dolor o a este tipo de problemáticas, guarda la información durante mucho tiempo. Entonces ahí surgen estos secretos familiares que también son un impedimento bastante fuerte en estos procesos de duelo. Nos dice, si se llegara a dar una nota de despedida y el contenido, un pequeño porcentaje de personas dejan una nota de despedida y eso que genera que no se aclaren las dudas del doliente. Entonces también eso puede impactar en la respuesta emocional de quien está perdido. Y también qué tanto apoyó el sistema de salud, los equipos de emergencias, las redes sociales, etcétera. Entonces, si se fijan, todos estos factores que previamente les había describido como posibles generadores de un duelo normal o uno patológico, dentro de los sucesos de duelo por suicidio, cobran una agudeza muy, muy, muy significativa para poder abordar y trabajar las problemáticas posteriores. ¿Qué vamos a encontrar en diferentes campos de la dimensión de la experiencia? En el lado emocional, la persona que experimente el duelo por suicidio puede tener enojo. Ojo, hay que naturalizar las emociones. Puede ser enojo, ¿por qué? Porque no entiendo por qué lo hizo. Estoy muy enojado o muy enojada, me ha tocado también, porque me dejó. Me dejó aquí solo, sola, porque lo hizo, qué egoísta, estoy muy enojado. Pero una cosa muy curiosa, el enojo y muchas de las sintomatologías que están aquí desde la parte emocional son las que menos se dejan vivenciar. Porque pónganse a pensar ustedes mismos, ustedes mismas. Cuando decimos que estoy enojada, triste, lo primero que viene, ay, no te enojes, ay, no te pongas triste, mira, ve el lado positivo, mira, entonces queremos hacer que la circunstancia emocional sea lo menos complicada para nosotros como acompañantes, porque tal vez no sabemos cómo acompañar el dolor. Entonces, ojo, va a haber enojo, va a haber miedos. ¿Por qué se activan los miedos? ¿Qué tal si alguien más de mi familia lo va a llegar a hacer? O también nos dice un texto bastante interesante que puedo revisar, nos dice, ¿qué tal si yo lo puedo volver a hacer? Entonces viene un miedo hacia lo externo, pero también hacia lo interno. Hay sensaciones de fracaso, fracasé como papá, fracasé como mamá, fracasé como profesional de la salud también puede ser, fracasé como institución, etcétera. Frustraciones, vergüenza, es un tema que todavía se tiene que manejar en el silencio, ¿verdad? Así como lo estoy haciendo ahorita, lo queremos hablar, pero siempre hay un impedimento. ¿Por qué no también decir? Hay familiares que llegan a experimentar alivio, que ante la situación compleja de su otro familiar la partida funge como un alivio, pero tampoco se puede decir. ¿Por qué? Porque entra esta culpa de decir, me siento muy tranquilo desde que pasó. ¿Qué va a decir las personas de mí? Que soy mal, que soy un monstruo, que soy un ser horrendo porque siento alivio. También puede haber alivio, ojo. Y sobre todo, culpa. Si se fijan, la culpa es lo que está siempre muy ligado a este proceso. A nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, ¿qué podemos encontrar en las personas? Los famosos porqués. Esos no nos vamos a deshacer.
¿Por qué no lo hice? ¿Por qué esto pasó así? ¿Por qué fue ese día? ¿Por qué fue de esa manera? ¿Por qué fue él? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿No pensaste en mí? ¿Podría haber hecho algo más? Y nos dice que hay un fenómeno bastante interesante en las personas que es la revisión reiterada. La revisión reiterada engloba todos estos otros fenómenos cognitivos y del pensamiento al estar abordando una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez la situación. Y no solamente la situación del suceso, sino lo que pasó previamente. Un mes antes, una semana antes, un año antes, 6 meses antes. Estamos revisando, revisando, revisando. Y eso va a generar este tipo de aparición de sintomatología emocional. A nivel físico, podemos encontrar en las personas momentos donde van a estar gritando. ¿Por qué? Por la desesperación. No encuentran una salida, perdón, al pensamiento. Llanto, agitación. Las personas pueden experimentar problemas para dormir, dificultades para alimentarse, múltiples dolores musculares. Pueden experimentar mucha sensibilidad de todas las áreas al ruido. Tal vez, como llamaron a la ambulancia, el suceso o el escuchar el ruido de una ambulancia está generando que yo reviva las emociones ligadas a esa pérdida. Entonces, hay personas que dicen, desde que sufrí la pérdida y más desde este tipo de pérdidas, no puedo escuchar ambulancias. Es horrible para mí. La escucho y me pongo mal. También imágenes en películas, literatura, series, redes sociales, y más ahorita que se están dando de manera recurrente este tipo de circunstancias, imagínense para quien está viviendo este duelo, ver que alguien más experimentó eso, me pone en la posición de la familia, pero también de la persona que vive. Entonces, también las redes sociales llegan a ser una circunstancia que puede llegar a complicar el duelo por las imágenes y el tipo de noticias que se presentan. Y sobre todo en las sensaciones. Si estaba haciendo frío el día que lo encontró, calor, cómo estaba la temperatura, entonces la persona está muy sensible. Y hay que tener en cuenta todas estas cuestiones al estar abordando a alguien en un duelo por suicidio. Entonces tenemos que la persona en duelo con suicidio está experimentando todo esto, una o una dimensión sobre la otra. No son impactos separados, como lo puse aquí en esta presentación, son impactos en conjunto. ¿Qué es lo complejo? Que a veces al querer abordar los suicidios, lo queremos abordar desde una sola perspectiva, sin darnos cuenta que somos seres biopsicosociales y eso biopsicosocial está poniéndose en juego en este momento de la vida. Entonces, parecería que puse un caos adrede, pero es por eso, porque estamos experimentando un caos interno y externo. También, ¿qué pasa en los aspectos sociales? Cuando ocurre una muerte dentro de un sistema, en este caso el familiar, la manera en que vamos a vivir y percibirlo va a guardar mucha relación con pautas ya establecidas. Es bien interesante que muchas de las veces no nos ponemos a meditar cuáles eran las formas de abordar situaciones complejas de la vida, hasta que pasa algo tan complejo como el suicidio. Entonces, para poder abordar y para poder comprender a alguien que está viviendo esta experiencia, la invitación es primero a lo personal. ¿Cómo se me enseñó a mí a experimentar las situaciones difíciles de la vida? ¿Cuáles son las pautas que tengo desde la familia para hacerle frente a la tristeza, a la amargura, al dolor y a la pérdida? También tenemos que analizar otros factores a nivel social para ver el impacto que va a tener esta muerte. Tenemos que ver en qué punto se encontraba el ciclo vital de la familia. Hay más hijos pequeños, hay hijos adolescentes, hay hijos adultos, ya hay sobrinos, ya hay nietos. Los papás ya se encontraban en una etapa más avanzada, eran padres primerizos, etcétera. ¿Cómo se encontraba la calidad o el ciclo vital de cada uno de los miembros? ¿Cómo se encontraba papá, mamá, tío, abuela? ¿Cómo se encuentra en conjunto, pero en lo individual? La persona que se fue, que falleció por este suceso, ¿cuáles eran sus funciones dentro del sistema? No nos ponemos a pensar tampoco en eso. ¿Cuál era la función de esa persona?
era el que apoyaba, era el que siempre estaba disponible para los demás, o al contrario, era a quien más teníamos que hacerle caso, era a quien más teníamos que estar prestando atención. ¿Por qué, verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué se da este tipo de fenómenos? ¿Qué rol representaba entonces? Y las funciones y el rol que representaba esta persona que se acaba de ir, ¿cómo influían las expectativas familiares? ¿Cuáles eran mis expectativas, siendo muy frío y muy honesto conmigo o conmigo misma? ¿Cuáles eran las expectativas que yo tenía en realidad de quién se fue? ¿Por qué hacemos mucho énfasis en las expectativas familiares y los roles? Porque al suceder un duelo por suicidio, hay un fenómeno que se llama idealización, o como dicen coloquialmente, hacemos santos a los muertos. Ay, es que era muy bueno, es que, ay, no. ¿Por qué? Hay que ver también cuáles eran los roles que esa persona llevaba dentro del sistema, que pudieron funcionar tal vez como mezcla para que se suscitara esta problemática. Pero son cosas que a veces no nos ponemos a pensar y nos vamos inmediatamente a los pensamientos castigadores, a los pensamientos de odio, de molestia, en lugar de ponernos a pensar de una forma un poco más fría y racional, pues cómo impactó esta muerte dentro de todo mi sistema familiar de creencias y social. ¿Por qué? Porque así tal vez podamos identificar la verdadera significancia que tenía esta persona para el resto de la familia. ¿Qué es lo que puede pasar? Si no analizamos este tipo de circunstancias, se van a dar dos fenómenos bastante impactantes en lo que es el duelo por suicidio. Existiría la creación de secretos familiares. ¿Qué es un secreto familiar? Vamos a ponernos de acuerdo en que nadie va a hablar del tema. Ni lo puedes platicar con tus amigos, ni con tu especialista, ni con tu psiquiatra, ni con tu psicólogo, ni con tu médico de cabecera, con nadie. Es un secreto que tiene que estar en la familia. ¿Por qué? Porque es vergonzoso. Entonces, hay un consenso compartido, se hace un tema tabú, no se trabaja, no se habla, decimos que falleció de otra manera, no lo dialogamos. Oye, es que me siento muy triste. No, 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 no. No vamos a hablar del tema. No podemos hablar del tema, porque hablar del tema es aceptar qué pasó. Entonces no se conversa y se dice, se oculta a otros la información. ¿Por qué? Porque no forman parte de la familia y como no forman parte de la familia, tal vez no comprendan lo que estamos experimentando. De este fenómeno de secreto familiar se liga algo que se llaman los estigmas sociales y los estigmas relacionados al duelo. La palabra estigma y el fenómeno del estigma lo van a encontrar de ustedes de manera muy cotidiana y muy recurrente en la literatura que habla de este tipo de procesos. Inclusive no hablando solamente de duelo por suicidio, sino del suicidio en conjunto. ¿Por qué? Porque a nivel tal vez inconsciente y cultural, la familia y la persona que ha experimentado el suicidio de un allegado suyo entra en una categoría de rareza. Se suicidó es por algo, ¿verdad? Siempre tratamos de buscar el por algo. Si se suicidó es por algo. Algo ha de ver la familia, algo ha de ver. Entonces, inmediatamente tenemos esta estampa en la frente de que somos raros, de que hay algo insano. Entonces, imagínense al familiar caminar con esta etiqueta de que es raro, de que algo pasó, de que es insano. Creemos que algo le sucede, que no es normal, sale de mi comprensión, sale de lo que yo puedo llegar a explicar. Hay culpabilidad, se repite y como hay culpabilidad, se estigmatiza y por consiguiente se hace un voto de silencio. También, ¿qué puede pasar? De los demás hacia mí o yo hacia los demás, hay una actitud de rechazo. ¿Por qué? Porque se dice que el suicidio es un acto que va contra natura, va en contra de lo natural. Y a veces nos casamos con este discurso. Es que no es natural, no es natural, no es natural. Y como no es natural que alguien se quite la vida desde las normativas actuales y morales actuales, pues entonces, ¿cómo puede ser posible que haya pasado? Esto es contranatural. Y esto también genera dificultades en la asimilación del proceso para quien lo está viviendo. Entonces, ¿qué puede pasar? Derivado de estos fenómenos o factores que les acabo de dar,
la capacidad de adaptación del doliente puede disminuir, generado por este evento traumático. Entonces, ¿qué va a suceder? Los síntomas agudos del duelo y choque emocional físico van a perdurar más tiempo. Los síntomas normales del duelo que describí se van a alargar, generando posiblemente este duelo patológico. Y por eso en el suicidio, derivado de estos fenómenos y del impacto social, es que reafirmo que tal vez el duelo por suicidio entraría dentro de los duelos traumáticos, por las características que tiene. ¿Qué puede pasar con estos duelos traumáticos? ¿Qué puede pasar con estos duelos encapsulados que no se pueden vivir por el secretismo, por el estigma? Se pueden hacer duelos enquistados. Están ahí, pero al mismo tiempo no están. Nos dice, permanecerán silentes durante mucho tiempo y que en un contexto determinado, en el futuro, podrían ligarse con sintomatologías inesperadas y aparentemente inexplicables. Entonces se convierten en duelos enquistados y la persona nunca va a poder salir de esa condición o de esa circunstancia de vida. Ya escribimos un poco cuáles son las características. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son las formas en las que podemos apoyar o en las que se está surgiendo tal vez este trabajo para quien sufre, o no sufre, voy a quitar la palabra, para quien experimenta este tipo de duelo? Primero es desde el acompañamiento. Lo interesante del acompañamiento es que se puede realizar por cualquier persona. No tiene que ser un profesional de la salud. Puede ser el familiar, el amigo, un compañero de trabajo, que tenga la voluntad de acompañar y escuchar. Y sobre todo escuchar, y acompañar. ¿Por qué escuchar y acompañar? No sabemos escuchar. ¿Cuántos de ustedes, y la invitación sigue también al aire para que mediten en su propio proceso, no quieren platicar de algo triste con un familiar y terminan siendo ustedes el paño de lágrimas? Casi dicen que casi no pasa, ¿verdad? Entonces, si vamos a acompañar, acompañemos sin nuestra experiencia. ¿Qué quiere decir? No voy a embarrar mis propias complicaciones a lo tuyo. ¿Para qué sirve el acompañamiento? Para darle naturalidad a los procesos. ¿Sale? Tal vez sea algo que va contra la naturaleza, pero es algo que está pasando. Entonces, me parece, y eso es algo muy personal, que en la medida en la que logremos darle naturalidad a este tipo de circunstancias, tal vez podamos generar espacios de apertura para quien perdió, pero también para quien busque tal vez hacerlo, porque se le está dando ya una naturalidad a lo que está sintiendo. ¿Para qué sirve entonces un acompañamiento desde lo familiar, desde lo social? Para dar una contención y enseñar a la persona que también puede autocontenerse. Posteriormente, ciertos profesionales capacitados, por ejemplo, en relación de ayuda u otras formaciones de corte humanista, pueden realizar lo que es el asesoramiento. Es generar la conciencia de lo que se perdió, en este caso, generar la conciencia de lo que es el suicidio, generar la conciencia de la sintomatología que va a venir, generar la conciencia de las dudas y todo lo que involucra esta pérdida. ¿Para qué? Para invitarlos a que comprendan que el duelo puede ser un proceso largo, claro, mas no imposible de superar, que va a involucrar esta experiencia de vida un cambio. Me parece que esta palabra también es importantísima de remarcar. Esta circunstancia de vida involucra un cambio. Nada puede estar igual a como estaba previamente. Y tenemos que hacer esa conciencia también en quien pierde a alguien por un suicidio. Va a cambiar tu vida, va a cambiar tus cuestiones sociales, tu forma de ver la realidad va a cambiar. Y sobre todo, generar un entorno social donde los factores individuales de afrontamiento y la red de apoyo hagan un equipo. Si se llega a dar el caso de un duelo patológico, crónico, como los que vimos, la psicoterapia o la terapia de duelo es una de las alternativas, donde utilizamos técnicas específicas, pruebas específicas, para buscar resolucionar el duelo y evitar que siga con esta característica complicada o patológica. ¿Qué más podemos hacer? Nos propone la teoría llevar a cabo intervenciones preventivas
para minimizar la posibilidad de duelos complicados y posterior desarrollo de enfermedades mentales. Y también nos dice que desde el campo de la terapia familiar se puede utilizar con estos profesionales de la salud encuentros familiares. ¿Para qué? Para empezar a evitar este secretismo, este manejo del tabú de la situación, circunstancia de derivarle ciertos trabajos a otros miembros familiares. O sea, tenemos que tratar de abordar a la familia en un conjunto, porque la familia como sistema es la que experimentó la pérdida. Tal vez otros sistemas también, como el trabajo, como el área social de las amistades. Pero en un inicio, dicen, vale la pena trabajar directamente con los familiares para ver cómo está impactando esta circunstancia nueva de vida. También nos dice, un primer abordaje en un contexto de asesoría se puede dar a los aspectos culpabilizantes del evento. Nos dice, antes que nada, tenemos que buscar quitar la culpa. Quitar la culpa. Si se fijan, es algo que está muy marcado en este tipo de procesos. Quitar la culpa, quitar la culpa. Posteriormente también nos dice, tenemos que invitar a las familias o a las personas que viven el duelo a hablar sin ambigüedad. Utilizar los términos apropiados que expresen la circunstancia. Se suicidó, se colgó, se en tiempo presente y sin utilizar palabras que tal vez decoren la circunstancia. ¿Por qué? Nos dice, puede ser un poco aversivo, sí, pero el hecho de hablarlo sin ambigüedad significa que estás generando una noción de realidad, de decir, sí pasó esto que sucedió. ¿Para qué sirve también? Para expresar lo ocurrido y confrontar a las personas o a la familia con la posibilidad de la negación o la distorsión. ¿Por qué? Porque si hablamos con ambigüedad y generamos todavía espacios para no quitar la culpa, se pueden dar resultados como la negación y la distorsión de la experiencia y del proceso. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar a nivel familiar también? Un duelo en una familia derivado por un suceso de suicidio en este caso puede ser resuelto cuando todos y cada uno de sus integrantes lo han resuelto. Tenemos que tener en cuenta como familia y como profesionales de la salud que a partir de esta pérdida pueden surgir ciertas lealtades. Es que mi mamá tenía razón, mi papá tenía razón, yo me voy a ligar más a este familiar, me voy a ligar más acá y voy a ser leal a lo que él diga y cómo vive el duelo. Entonces no vivo mi duelo de manera personal, sino como me lo está diciendo otra persona. Llegamos a delegar. Si uno de los hijos, tal vez el mayor, fue el que realizó este acto, tal vez el más chico se convierta en el hijo mayor, tal vez el hijo se convierta en el papá que se fue y así. Entonces empezamos como sistema familiar y como personas a delegar responsabilidades. Entonces tenemos que uno de los miembros o una de las personas de la familia va a tomar ese lugar que no le pertenece y va a empezar a realizar actividades que tampoco son pues derivadas de su estructura en la familia. Tenemos que hay fenómenos de onda de choque emocional. Alguno de los miembros puede estar más mal que otro, pero el que está menos mal llega a exigirle al que está más mal que salga rápido. Entonces ahí tenemos también complicaciones en el duelo. Y también tenemos que estar muy atentos y atentas a cómo se están dando las reacciones de aniversario. El famoso, el primer año desde que se dio la pérdida es lo que juega mucho, mucho, mucho peso en si se da un duelo normal o no. Cómo estamos reaccionando a los cumpleaños, al primer aniversario luctuoso, a las primeras navidades, al año nuevo, día de la madre, día del padre. Cómo las festividades se van a vivir por la familia y por nosotros como personas ante este recordatorio de que ya no está la persona que se fue. ¿Qué es lo que tenemos que buscar generar? Algo denominado la aceptación, que está también muy mezclado con lo que propone Kubler-Ross en sus etapas del duelo como último paso, la aceptación. Me encantó esta cita de White del 1994, viejita pero bonita, dicen por ahí. Dice, todo proceso de duelo y aflicción es un fenómeno en el que hay que decir adiós y luego decir hola. ¿Qué quiere decir? Tenemos que decirle adiós tal vez a esas dudas, a esos pensamientos recurrentes, a la culpa, al enojo, para reencontrarnos con la persona que se fue desde una posición nueva. Una posición sí de dolor, pero no de sufrimiento. Es completamente distinto. ¿Qué puede ayudar a la aceptación? Surge la pregunta.
Primero, identificar que aceptar no es lo mismo que resignarse. Es saber que nada volverá a ser igual. Aceptar es decir, tengo esta realidad nueva, no decir, bueno, ya pasó, ya ni modo, la vida sigue, vamos a ser felices, me voy a emborrachar, voy a hacer todo. No, 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 eso no es una aceptación. La aceptación es observar mi entorno, mi realidad, con la perspectiva actual, de la carencia y de la falta. Salir de la visión de túnel, ¿qué quiere decir? Pude haber hecho algo distinto, pude. No, no sabemos. La realidad es que no sabemos si vamos a poder haber hecho algo distinto. ¿Por qué? Pues porque no vamos a tener una segunda oportunidad. Es una realidad. Respetar la decisión de quien lo cometió. Es una realidad. Dentro de todo lo que no podemos controlar es también el cómo piensa el otro fuera de lo que yo pienso que es normal. Entonces tenemos que buscar respetar la decisión. Es difícil, sí, porque puede haber enojo y duda, pero pues tenemos que darnos también ese espacio. ¿Para qué sirve el respeto de la decisión? Para tal vez generar un entendimiento no completo tal vez. No entiendo por qué lo hizo, solamente entiendo pues que algo lo orilló a hacerlo. No sé qué es, no comparto su visión, pero entiendo que algo lo orilló. Comprender la naturalidad del fenómeno que llega a pasar y sobre todo quitarnos la culpa de poder rehacer mi vida sin la persona que se fue. Ese es uno de los puntos más difíciles, pero que al final puede traer mayor comprensión y mayor espacio de introspección. Saber que puedo seguir mi vida a pesar de esta pérdida. Y como una especie de conclusión, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? El suicidio es algo multicausal. No hay solamente un factor desencadenante. Entonces, si yo digo que fue mi culpa, no lo voy a saber a ciencia cierta. A menos que me deje una carta y me diga, no, sabes que sí fue tu culpa. Pero pues también hay otros factores ligados a esa circunstancia que tenemos que abordar. Tendemos a hacer lo siguiente, al analizar lo que no hicimos, lo hacemos desde el conocimiento del presente. Entonces no somos empáticos. No me acuerdo bien el nombre del autor, es un doctor, pero él dice que el trauma psicológico, en este caso también del duelo por suicidio, falla en su resolución porque siempre queremos rehacer los errores del pasado con la experiencia del presente. Entonces, en lugar de poder trabajarlos y darle solución, pues siempre vamos a fallar, porque el pasado ya quedó en el pasado. Y entonces no podemos solucionar ese pasado. Podemos rehacer ese presente, pero tendemos a hacer mucho eso y eso también genera sufrimiento y malestar en el duelo. Tenemos que hablar del tema. Hay que empezar a quitarnos estos tabús, hay que empezar a abordar el tema, saber que existe, que sucede y que podemos ser nosotros partícipes y también espectadores de este tipo de situaciones. No hay que empezar a decir, no, no pasa, no pasa, sí pasa, pero saber cómo dar la información también es importante. También interesante decir, cada persona va a reaccionar de manera diferente ante el mismo suceso y por ello no hay una forma adecuada frente a otra inadecuada de actuar. ¿Qué quiere decir? Como sistema familiar, social, político, cultural, saber que hay personas que tal vez van a batallar más en el proceso, pero que si yo le doy apoyo puede salir. Y nos dice, algunas de las causas que diferencia el duelo por suicidio de otros tipos de duelo es la culpa irracional, como ya lo mencionamos, la estigmatización social, los pensamientos reiterados buscando el porqué y en algunos casos la ocultación y la vergüenza del suceso. Y eso también llega a ser complicado en este tipo de circunstancias de vida. ¿Por qué hago mucho hincapié en el duelo patológico? Porque actualmente desde los campos de la salud mental ya se le está dando un espacio al duelo prolongado o al duelo, ¿cómo se llama? Al duelo prolongado y al duelo agudo, al duelo patológico. Desde la CIE-11 nos dice que ya se describen ciertas sintomatologías para detectar el duelo prolongado que puede ser derivado de este tipo de fenómenos como el duelo por suicidio y como lo mencioné previamente, el DSM-5 también ya lo toma como parte de una categoría para evaluar. Entonces, desde el aspecto clínico, pues vemos que también ya hay estas nociones de la importancia que es trabajar un buen duelo y de la importancia de darle voz a este tipo de circunstancias a las que todos podemos estar expuestos. Para ir cerrando, y por si a alguien le interesa, me gustó mucho revisar dos guías muy sencillas para quien guste leerlas sin saber mucho del tema.
Dice, es el día después del suicidio de un familiar allegado, duelo por suicidio, tiene un lenguaje muy empático, no tan técnico, entonces si alguien se lo quiere recomendar, me parece un muy buen texto o muy buenos textos para recomendar. Y finalmente, para cerrar con este pensamiento, la vida es variada y por lo tanto la muerte también va a ser variada. ¿Y cuál es una de las nociones que tenemos que tener en cuenta? La muerte nunca llega en el momento preciso ni oportuno, siempre va a llegar a destiempo. Siempre vamos a sentir que llega cuando no debería de haber llegado. Y sin más, no se madura por lo que uno tiene, sino por lo que uno pierde. Y con esto les agradezco mucho el espacio y la atención mostrada a mi persona y al tema que compartí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Paco. De verdad, este tema muy importante, sobre todo que se ha estado difundiendo mucho, cada vez va en aumento, y sobre todo también el tema de cómo se sienten los que se quedan, ¿no? Sumamente importante. ¿Algún comentario que tenga alguien? Abrimos un poquito los micrófono. Bueno, parece que puras, pues felicitaciones, Paco, como siempre, de verdad, muy padre cómo da los temas, sobre todo también la profundidad que les das y toda esta parte de la explicación, ¿no? Mucha reflexión, todo lo que se viene en un duelo, pues un tanto diferente, yo diría diferente a un duelo, por ejemplo, no sé, cuando se muere uno de los padres o ambos padres, cuando ya sabemos que de alguna manera es el desenlace, cuando tenemos ya cierta, pues se podría decir cierta preparación, nos damos a la idea, estamos elaborando, cosa muy diferente en el suicidio, ¿no? Sumamente diferente. Entonces, de verdad, muy padre. ¿Comentarios, jóvenes? ¿No? Por ahí vi unas preguntas. Una Nancy. era, ¿de dónde puede conseguir los libros? Ah, Eh, sí. Ajá. bueno, no sé si le tomaron foto a la imagen, pero si le ponen así, ahí pueden encontrar en Google, viene. Ok, perfecto. Lo que me llama mucho la atención es que muchos de los textos son de corte español, entonces sería interesante profundizar en México, en los Claro. factores específicos culturales de aquí y ver qué podemos aportar como profesionales de la salud hasta generar este tipo de textos, de manuales, o que sean accesibles para tal vez personas que no tienen el tiempo o el dinero o recurso para una intervención pues psicológica o psiquiatría. Entonces sería también un buen punto que se podía trabajar. Claro. Nancy, ¿tienes algún comentario? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué interesante ponencia, qué complejo aceptar la verdad y lo irreductible. Y la pregunta estaría precisamente en esta dimensión. Quizás un gesto, es muy común que las personas le digan al doliente, acepta esto que está pasando y lo primero que hay es precisamente una dimensión de imposibilidad, ¿no? Entonces, se le está solicitando al doliente un proceso muy difícil de hacer y que plantear este término de aceptar a veces es complejo, ¿no? No, ¿cómo decirlo? Porque aceptar no necesariamente, ¿cómo podemos coadyuvar a una persona y mover este término de de comprensión, de situar su realidad, no en un término de dejar pasar, ¿no? Porque pareciera que aceptar alude a una dimensión donde ya pasó, ¿no? ¿Cómo podemos, principalmente a un padre, ¿no? Que es como un proceso como antinatura, dice usted, es antinatura que se puede comprender dentro de nuestra cultura antinatura que alguien se mate, pero para un padre que alguien se suicide es como una dimensión cargada fuertemente de su rol y,
y de repente también cómo se mueve esto a los familiares, ¿no? De manera concreta, mi pregunta es, fue una diapositiva que alude a la aceptación, pero ¿cómo podemos encontrar mayores elementos o estrategias para que aceptar no esté en el término de dejar pasar, sino de poder ayudar al otro a visualizar que su experiencia es válida? Muy bien. Bueno, tomo esto último que dijiste, visualizar, ¿verdad? Visualizar. Muchas de las veces en este tipo de procesos tendemos a ver ya la meta final, que quiere decir el final del duelo, la aceptación, pero no nos ponemos a meditar cuál fue el verdadero impacto de la pérdida. O sea, queremos ya la resolución, pero no analizamos el impacto. Entonces, es bien interesante. En uno de los documentos que revisé, vienen ciertas preguntas, y aquí lo tengo a la mano, dije, por si llega a usarse, que van dirigidas a generar conciencia de la magnitud de la problemática. Y viene una muy buena que es: ¿qué perdió usted con su muerte? ¿Qué perdió usted de usted mismo? Es bien interesante esta. ¿Qué perdió usted de usted mismo? Al irse ese hijo, ¿qué parte de su propio ser se fue? ¿Qué se perdió? ¿Qué se murió inclusive? También tenemos que preguntar, ¿qué le dejó a usted este vacío? ¿Qué quiere dejar usted? La aceptación también involucra poder darle un giro nuevo a la experiencia traumática, y entonces sería, bueno, ya viví esta experiencia traumática, ¿qué puedo yo dejar tal vez para los demás? Entonces, me parece desde este punto en el que estoy ahorita profesional, que para generar aceptación, primero tenemos que generar conciencia. Por eso ciertos aspectos de evitar el tabú y la estigmatización del suceso. ¿Por qué? Porque al generar conciencia también, tal vez no sé si la palabra sea la mejor que voy a utilizar, pero generamos una noción de responsabilidad. ¿Qué quiere decir de responsabilidad? No responsabilidad del suceso como tal, sino una responsabilidad de cómo me afecta en la realidad, o sea, cómo estoy yo siendo impactado por esta circunstancia. Y me parece que eso, al poder generar elementos y algunas respuestas que no van derivadas a el por qué lo hizo, por qué pasó así, sino cómo me afecta a mí en lo interno, pudiéramos dar una especie de conciencia a la experiencia completa del proceso de duelo o de lo que fue el suicidio. Porque casi siempre, y me he dado cuenta mucho en la práctica clínica, tendemos a ir hacia afuera mucho, a preguntarnos muchas cosas externas y muchos factores que pudiéramos haber cambiado sin analizar en realidad toda la experiencia en su totalidad, que es cómo me está a mí modificando, qué está pasando en realidad conmigo. Entonces, sería una alternativa para generar aceptación desde mi punto de vista. Generar una conciencia plena de cómo impactó esta circunstancia, y de ahí ver qué va a cambiar. Y con ese qué va a cambiar, ver cómo me puedo adaptar y qué va a modificarse con esto que pasó, me parece. Muchas gracias. Otra pregunta que me viene en un entendimiento, se plantea el lugar importante que puede tener en esta conformación de esta nueva relación con vivir la muerte, ¿no? Paradójico es esta situación, porque quizás cuando alguien está vivo, no tenemos tanta presencia de la persona como cuando está muerto. Cuando está muerto existe una relacionalidad involuntaria de este secuestro mental que en todo momento llega, ¿no? Del otro en la vida, donde no nada más cambia su condición de vida y muerte, sino tu misma vida cambia a otro lugar. Y donde quizás en nuestra cultura se le da un lugar muy importante a la ritualidad, pero en ocasiones la ritualidad ocupa un lugar muy alto, muy grande en la vida del sujeto, ¿no? De tal manera que anula otras áreas de la vida. Por ejemplo, vamos a visitar la tumba de la persona, vamos a ponerle una luz, pero esto se convierte ya en una situación que quebranta otras áreas funcionales del sujeto, ¿no? O se vuelven permanentes. Hasta dónde podemos como poder comprender el lugar de consuelo, ¿no? Necesario que se requiere de estos procesos,
hasta esta parte del diálogo, el poner tu cajita, ¿no? De recuerdos, y hasta dónde se le puede acompañar al otro para plantearle también otras dimensiones que le den lugar también a él dentro de las circunstancias de vida, ¿no? No nada más esta representatividad donde se trae al otro en todo momento. Claro, sí, y si llega a pasar que la ritualidad se convierte en una especie hasta de escape. Entonces, aquí la pregunta sería, los actos rituales, tal vez ir al panteón, prenderle su cirio o cuestiones de esa índole ligadas a este desprendimiento también del sentido de vida, ¿cuál es la funcionalidad que se está llevando a cabo? Y viene esta toma de conciencia de, bueno, mi espiritualidad o mi ritualidad, ¿para qué me está sirviendo? ¿Me está sirviendo para sobrellevar la circunstancia? O al contrario, como se hace rígida, como cualquier mecanismo de adaptación, ese mecanismo rígido y de adaptación está siendo ya pues inadaptable. Entonces, me parece que la ritualidad funciona en las primeras etapas después de que se dio la pérdida, como para una especie de toma de conciencia, lo que mencionaba previamente, pero llevado al extremo, tal vez también se ha dado casos de personas que van todos los días al panteón, dejan de hacer actividades, inclusive ahorita vi un comentario que me gustó mucho, del cual tenemos que tener mucho cuidado, se da la charlatanería, ahorita hay mucho charlatán de algunas, pues ahora sí que ciencias alternas, vamos a llamarle, que ya te promueven este discurso repetitivo de yo voy a contactar a tu familiar, y a mí me ha pasado en lo personal, que he visto a varios de mis pacientes que han ido con este tipo de personajes y hay elementos muy repetitivos en el discurso que les dan, como esta noción de te quiere mucho, está muy bien, o sea, de estos falsos discursos. Entonces me parece que ahí la ritualidad ligado a una cuestión de espiritualidad y hasta de religiosidad puede llegar a ser una problemática ante el chantaje de los otros, la cuestión del oportunismo ante el dolor y sobre todo del escape de la propia experiencia que puede llegar a tener el duelo. Entonces nos ligamos, dicen los textos, nos ligamos a una explicación que tal vez no sea explicable. Algo, un poder divino, algo, me tiene que dar a mí las respuestas antes de yo poder notar a conciencia plena, pues de que a veces tal vez no vaya a haber respuestas y que tal vez nunca las vaya a encontrar, pero que pues, tengo que aprender a vivir con ellas. Entonces coincido mucho con este ejemplo y esta expresión que acaba de dar Nancy. Muy bien. Muchas gracias. Ahorita que estabas comentando, se vino a la mente, este, cuando fallece algún familiar, no llegan, no llegan las aves esas, El llegan colibrí. llegan los agentes de las funerarias. Ah, No quise decirle tan feo, pero de veras, no sé cómo se enteran, pero en 3 minutos llegan todas las funerarias y a ver cuál come más carroña. Perdónenme, se me vino a la mente. Ok, Heréndira, enhorabuena, excelente ponencia. El duelo es un tema que me parece que se debería compartir la información, se enteran ante sucesos de este tipo. Como siempre hay gente que aprovecha el dolor y atreve a opinar y orientar, pero al final es charlatanería. Lo comentabas ahorita. Muy bien. Y bueno, también es interesante cómo de pronto es importante formarse en este tema del suicidio, o sea, no es un tema así como tan sencillo, formarse en el tema del duelo, porque tampoco no cualquiera lo va a abordar de una manera adecuada. En eso estoy totalmente de acuerdo. Lorena de la Barrera, ¿cómo se puede contactar al experto? A Paco. Paco está en el colegio, Lorena está también en el chat por ahí del colegio. De cualquier manera, si necesitas por ahí el número, yo lo tengo y te lo hago llegar. Muchas gracias, tal sensibilidad ante este tema. Excelente. Felicidades, felicidades, felicitaciones de la doctora Cisneros. Saludos al equipo del instituto por estos temas. Muy bien, gracias. Dice, la atención psicológica para una persona en duelo, ¿en qué tiempo se recomienda hacer? Depende del tipo de duelo. Por ejemplo, varios manuales de atención en duelo por suicidio recomiendan que pudiera ser
después de que finalizaron los rituales funerarios, lo que son los novenarios, etcétera, tal vez al mes, para poder trabajar la sintomatología de culpa. En otros tipos de duelos, por ejemplo, por fallecimiento tal vez repentino, como homicidios o demás, también se recomienda algo de inmediato, pero en otros, como algún tipo de enfermedad, se recomienda después de 2 meses o 3. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer, no sé si recuerdan de los momentos del duelo normal, donde empieza un poquito la complicación en estos tipos de duelos, es después de la etapa de repliegue, o en la etapa de repliegue, mejor dicho, de impacto, repliegue y recuperación. En repliegue es donde pudiéramos nosotros generar alguna tensión. ¿Por qué? Porque el resto de la red de apoyo ya empezó a irse, los familiares que vinieron para allá se fueron, y ante la soledad empieza sintomatología más profunda de este tipo de circunstancias. Aquí también hay que aclarar, nos dice que de un 100% de personas que viven un duelo, entre el 7 o el 20% de personas van a necesitar terapia de duelo. Muchas de las demás pueden experimentar el proceso de manera muy natural. ¿Cómo? Pues con un muy buen acompañamiento de la familia. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Pero si vemos que los síntomas están sobrepasando la capacidad de hacerle frente, podemos hablar ya de una terapia de duelo. ¿Qué pasa con muchos de los síntomas? La familia no está preparada para hacerles frente, la tristeza, el llanto, el enojo. Entonces, sintomatología normal de los primeros momentos del duelo, que son los primeros 3 meses que está el duelo agudo, lo vemos como algo ya muy malo. Que se la pasa llorando, no come. Oye, ¿hace cuánto que se murió? Hace un mes y apenas va a ser el cumpleaños y apenas va a ser el primer día de la madre. Entonces, tenemos sintomatología que es común que pueda aparecer, pero que como no sabemos cómo trabajarla, a veces como familiares, queremos que ya un profesional se haga cargo. ¿Por qué? Porque no tenemos las herramientas tal vez o la conciencia de cómo hacerle frente. Hay personas que pueden sobrellevar su proceso de forma muy, muy, muy normal, así puedo decirlo. Solo un porcentaje mínimo puede experimentar duelo patológico. Aunque con el COVID y las muertes ambiguas que experimentamos, ese porcentaje se está viendo incrementado. Muy bien. Fíjate que aquí se me viene, discúlpame que luego de pronto dar la palabra, hay inclusive psicólogos, hay profesionales de la salud mental que luego ponen que el proceso de psicólogo, o sea, de psicoterapia o de acompañamiento psicológico debe ser parte de la canasta básica. En lo personal, yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que nuestra función está muy, muy bien definida. No somos coach y hay gente que tiene también esta respuesta saludable frente a los sucesos, frente a las situaciones que se presentan en la vida. Y luego, bueno, tú me acabas de dar la pauta para hacer el comentario porque efectivamente, pues un duelo, pues es algo que se tiene que presentar, es algo natural y efectivamente se tiene que identificar quiénes son los que lo requieren y por qué, ¿no? Entonces, sí, sí, muy bien. Gracias, gracias, Paco. Dice la doctora Quiroga, ¿cómo apoyar a un familiar que ya cursa con un duelo patológico y este solo toma medicamento pero no quiere recurrir a terapia? Vive en aislamiento y según ella funcional, pero habla del ser querido como si aún viviera y no logramos avanzar en en su experiencia. ¿Qué recomiendas? A veces Interesante es, pregunta. perdón, a veces es bueno utilizar el lenguaje evocador. Evocador que es dejar de atrás el pasado. Cuando él vivía, ahorita que ya no está. O sea, primero, mucho de lo que manejan es la utilización del lenguaje. Cómo yo me expreso ante la muerte. Entonces, uno de los primeros puntos es generar conciencia en el presente. Que ya se fue. ¿Cuándo falleció? ¿Cuándo se ahorcó? ¿Cuándo? O sea, tenemos que hablar del pasado de la acción y del presente de la ausencia. También yo me iría como a cuestionarme, ¿verdad? Si yo quiero como saber qué está pasando con mi familiar, ¿desde cuándo siento yo que se está generando esta limitante en el proceso? O sea, ¿qué pasó previamente? Pues de un cumpleaños, durante toda la experiencia
del darse cuenta cómo se le dio la noticia, o sea, analizar esos detallitos previos y después posteriores. ¿Qué pasó antes? Y también qué pasó durante, o sea, cómo le dieron la noticia, quién le dio la noticia, cómo manejaron el factor emocional. Me ha tocado también muchas personas que el mismo sistema familiar, y hay que ser honestos, el mismo sistema familiar limita las experiencias del duelo, empieza a generar esta noción de tienes que salir adelante, échale ganas, todo va a estar bien, ya no lo llores, porque si lloras no vas a dejar que pase al cielo. Entonces, mucho también del por qué las circunstancias llegan a generar este duelo patológico es cómo se manejó a nivel verbal y a nivel de experiencia. Entonces, yo me preguntaría mucho eso en este caso del duelo patológico de tu familiar, o sea, cómo vivió ella esos primeros momentos y también qué lugar manejaba esta persona en su vida. O sea, depende de quién se fue, a ver qué lugar tenía, que no puede ser capaz esta persona de rehacer su vida sin ese apoyo. Entonces sería invitarla a que dialogue acerca del tema y que a través de ese diálogo, de lo que yo propongo, generara la conciencia o la noción de lo que está pasando, de lo que se perdió. Hay un tema, y aquí sí con todo respeto lo voy a decir, hay todavía un tema entre qué tan benéfico es medicar la emoción. El apoyo farmacológico es necesario, sí, también, pero hay ciertas personas que llegan a utilizarlo como una única bandera de impacto. Entonces, valdría la pena ver qué es lo que esta persona quiere, mm, ahora sí que callar con este proceso, con la medicación, o sea, a qué no quiere enfrentarse a través de un contacto directo con la experiencia y de ahí generar estos vínculos, estos puentes. Pero yo lo que he visto mucho es el diálogo, la capacidad de expresar, de dialogar, de hablar. Además, sería muy interesante ver si esa medicación es automedicación, ¿no? También porque, pues ahí más bien ya pasa otro tema que ya no es ni siquiera médico. Pero bueno, interesante el tema, muy bien. Que los medios de difusión modifiquen su abordaje sobre el tema del suicidio, evitando amarillismo y cada engranaje haga su trabajo. Dice Fátima, muy bien. Y claro, la difusión de acudir a la psicoterapia familiar, hablando de suicidio, muy bien. Heréndira, justamente leí acerca de que hay duelo por mil cosas. Ojalá se abordaran estos temas, por muerte perinatal, mascota, separación, jubilación laboral, pérdida de la salud. Ándale, Paco, ya tenemos tema para la siguiente, A ponerme a investigar, ¿verdad? para invitarte nuevamente. Sí, sí, la verdad, excelente tu ponencia, muy bien. Sí, la sesión sí se grabó, ya estamos procesando para subirlas a YouTube. Sí, dice Lorena, después de un suicidio en los medios se expone la dirección, apellidos, inclusive la fachada de la casa. Eso pone en vulnerabilidad a los familiares. El suicidio sigue siendo tema de nota roja sin pensar en el duelo que enfrenta la familia. Muy bien. Te manda saludos el doctor Molotla, tuvo que retirarse, pero bueno, te agradece mucho tu participación. Muchas gracias por la oportunidad de aprender de aquellos que saben más. Excelente exposición. ¿Cómo se maneja tal culpa dentro de la religión? A ver, ¿y cómo se maneja tal culpa dentro de la religión donde por este evento no se le pueden realizar honras fúnebres porque es pecado? Incide de tal manera que aumente el dolor en la familia. Hay autores que proponen, y me gusta mucho la proposición, va a sonar un poco cortante, ¿verdad? Pero pues, al demonio las honras funerarias. Lo que proponen es generar a través del acercamiento con la familia, tal vez sentarnos, bueno, no pudimos hacerle honras desde nuestra religión, pero como familia, como sistema, como grupo, ¿cómo podemos generar un ritual? Hay ciertos rituales de despedida bastante bonitos que se pueden llevar de la mano a un experto o buscar inclusive en línea, hay muchos, y darle un sentido particular para la familia y para la persona. Tal vez el sistema religioso no me lo permitió por las creencias, pero ¿qué tal si mi sistema familiar, mi sistema de valores personal, si me lo permite? Entonces pudiéramos concretar reuniones familiares, inclusive invitar a amigos o amigas de quien se fue para generar este cierre a través de ciertas dinámicas personales
porque en esa personalidad y en esa particularidad tú le puedes dar un sentido a esa pérdida sin apegarte al sentido que tiene que tener desde la religiosidad. Es un sentido más único y eso va muy ligado a la dimensión de espiritualidad de la que muchos autores nos comparten, que puede beneficiar en este tipo de procesos. Bien, gracias, Paco. El tema de duelo por secuestro, yo otra forma, otra opción de tema también muy padre, muy interesante. Muy bien. Ok, felicidades. Mm. Por ahí Paco nos pasó ya un artículo, lo voy a copiar y ahorita se los mando por el chat de academia. Ok. Sí, ahí en ese artículo viene, en la parte final, a mí me gustó mucho, viene un apartado que se llama el suicidio y el duelo en la familia y casi al final vienen ciertas técnicas que proponen los autores desde diferentes investigaciones para acercarnos al fenómeno del duelo, de cómo podemos trabajarlos. Hablar en tercera persona, generar lo que se llama la conversación del otro internalizado, por si ustedes son profesionales de la salud, o también pues para generar estos espacios, porque algunas de las preguntas eran, ¿cómo puedo trabajarlo? Me gustó mucho ese artículo por la sencillez con la que nos proponen ciertas herramientas. Entonces, se los comparto. ¿Sí? Ok, Paco, muchas gracias. Muchas gracias a todos también por estar en la sesión. De verdad sabemos que te estás dando un espacio dentro de tu agenda. Te agradecemos mucho. Te voy a seguir molestando mientras estemos acá en esta posición, porque la verdad es que nos aportas bastante y nos enseñas muchísimo. De verdad, sumamente agradecidos, Paco. Ya nada más para cerrar, déjame ver. Quiero pasar tu constancia. Déjame ver porque no la abrí. Aquí está. Voy a compartir rápido la pantalla. Y bueno, nada más para hacerte llegar de manera simbólica aquí en la sesión, y ahorita te la mando por WhatsApp, la constancia en electrónico, Secretaría de Salud de Durango, Instituto de Salud Mental del Estado de Durango, entrega la constancia a maestro Francisco Manuel Porras Parral por su participación como ponente en la sesión académica del día 21 de septiembre de 2022 con el tema Duelo ante muerte por suicidio, dictado por videoconferencia en la ciudad de Durango, Durango, México. Lo firma nuestra directora general, la doctora María Soledad Ruiz Canán, directora general del Instituto de Salud Mental. Y bueno, pues muy agradecidos contigo, Paco, ahorita te la mando por tu WhatsApp y pues estamos al pendiente. Muchas gracias. Gracias, maestro, y gracias al instituto y a la doctora y al doctor por esta invitación. Esperemos seguir aquí compartiendo experiencia. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias, hasta luego. Luego.